agonía, pues él seguía alabando y adorando a Dios. Un ejemplo de hombre, ¿no? Y justo ahí también es el tema de lo que no se ve. Y muchas veces lo que no se ve es lo que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Nuestra fe, nuestro corazón, el amarlo, ¿no? Muchas veces te podrán decir de repente, pues, oye, eres nada, y que que el otro, exagerando, ¿no? Y tú estás bien seguro de que tú eres un hijo de Dios, ¿no? Que es diferente. Y realmente eso, pues, fortalece mucho. Tú sabes que eres hijo de Dios y sabes que pronto llegarás a la casa del Padre y estarás con Él y te regocijarás, no habrá ni llanto ni dolor, y todo será Él y gloria a Dios por la eternidad, imagínate, por la eternidad. Pero hay veces nuestro corazón, somos a veces tan atacados por diversas maniobras del enemigo, también se puede decir, de que te compunge y te hace pensar en ya no seguir en el camino del Señor. Porque el enemigo es tan astuto que quiere sacarte el camino, amigo, hermano, porque realmente eso es lo que él quiere, que no seas salvo. Él quiere utilizar todo tipo de instrumentos para poder sacarte el camino del Señor y confundirte. Hoy en día él utiliza la presión muchas veces, someterte, estar esclavizados del trabajo, o tal vez de tu cónyuge, que no permita que tú avances en el camino del Señor, ¿no? Él utiliza muchas cosas, pero Dios es un Dios que demuestra su poder a través de la historia, su misericordia, también su ira. Pero antes de empezar todo esto, quisiera que cerremos nuestros ojos para poder orar, por favor, y pedir dirección a Dios para que pueda iluminar a través de su palabra y que esta palabra, este mensaje sea con poder y para edificación nuestra. Amén, hermanos. Padre eterno, Dios de los cielos, gracias, Señor, porque hoy estamos aquí nuevamente reunidos, tu pueblo, Señor, a quien tú has escogido, Padre Santo. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas tocar mi boca con tu carbón encendido, Señor. Limpies todo pecado, falta o cosa que no te agrada, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío santo. Ayúdame, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor. Guíame, Padre Santo. En el nombre de Jesús, oramos así, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por favor, hermanos, abrimos el libro de Romanos. Romanos, capítulo 9, por favor. Dios realmente nos ama, pero Él quiere que nosotros estemos siempre bien con Él. ¿En qué aspecto? En que siempre tomemos en cuenta a Él en todos nuestros caminos, dice la palabra. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Porque nosotros hemos llamado a una nación santa, sin mancha. Tenemos el libro de Romanos, capítulo 9, hermanos. Por favor, Romanos, capítulo 9. Por temas de tiempo, voy a tratar de ser más breve. A veces me explayo mucho por seguir hablando y ya, no termino la prédica. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, voy a leer el versículo 12 en adelante. Romanos 9, 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré... Josué, dame. No. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, también misericordia del que yo tengo misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de que Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado,
para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien era, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues, inculpa. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no te, o no te potestad el alfarero, o no tendrá potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré mi pueblo mío al que no era mi pueblo, y a lo no amado, amado. Y en el lugar donde les dije, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Oh, Padre, habla. Gloria a Dios. Hermanos, aquí Pablo comienza a explicar, pues, cómo funciona aquí, cómo funciona la ley de elección. Aquí Dios comienza a dar una elección. El pueblo es recibido y escogido a través para recibir la adopción a través de Jesucristo. Ahí los judíos decían que la salvación venía por ser judíos. Y si no eras judíos, no eras un pueblo de Dios, el pueblo santo. Y a través de Pablo, Pablo comienza a decir de que eso ya no es así, sino que es ya por gracia. En el sentido de que solo naciendo judío, venía la salvación. Y obviamente que Pablo estaba diciendo la diferencia, pues, ¿no? Acá en versículo 12 comienza a hablar la historia de Saúl y Jacob. En el 12 le dijo, al mayor servirá al menor. Como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo dice, en ninguna manera. Porque nosotros, José, baja un poquito de volumen, hijo. Acá no se trata de que veamos, saquemos las obras de, de la maldad, digamos, ¿no? Sino que acá Dios comienza a decir a su pueblo de que él ama a Jacob porque él pues comenzó a hacer la obra de Dios, comenzó a buscar lo de Dios y obviamente que Saúl hacía lo contrario, él fue rebelde, él comenzó a buscar cosas fuera de su pueblo
mujeres, incluso su mujer no era pues del pueblo de Israel, hizo lo que él quería. Y obviamente que Jacob, a pesar de todo, él comenzó a buscar la presencia del Señor, la bendición de Dios, y fue bendecido también. Y Dios también hoy nos habla de que nosotros, si buscamos las cosas del Señor, Dios va a bendecir. Pero también si es que nuestro corazón nos comienza a engañar y comienza pues a sacarnos del camino del Señor y nos distraemos en las cosas de que no sea el Señor, lastimosamente Dios se va a desagradar de nosotros. Dios no va a querer que su pueblo se aleje. Y por eso comienza Pablo a hablar esto, ¿no? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo tenga, del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios aquí habla de que el nombre de Faraón. Faraón fue un hombre, pues, rico, un rey muy poderoso en su tierra. Y Dios utiliza a este hombre para que quede marcado en la historia a través de su palabra, para hacernos ver de que Dios es un Dios que ama, Dios es un Dios que quiere mucho a sus hijos, pero sus hijos ven la manera de poder rechazar las cosas de él y comienzan a buscar, por ejemplo, otro tipo de entretenimiento, como buscan como dioses, ¿no? Y en el pueblo de Egipto había mucha idolatría, había mucho liberalismo, digamos así, y también gozaban los hebreos de eso. Y Dios les castiga y los somete por un promedio de 400 años, más o menos, 450. Y ellos clamaban un libertador. ¿Y qué sucede? De que Dios manda a un salvador, a Moisés, para liberar ese pueblo. ¿Y qué es lo que sucede? Dios le dice, pues, de manera que de que quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios endurece el corazón de Moisés. ¿Para qué? Para que ese rey poderoso, ese rey que tenía mucha autoridad, e incluso en varios países, sea humillado por un Dios verdadero, porque ellos tenían en su pueblo un montón de ídolos y se refugiaban a través de ellos. Y Dios comenzó a hacerles ver a su pueblo de que esos dioses, esas distracciones que se presentaban, no era lo suficiente ante el Dios soberano, el creador del cielo y la tierra. Y él comenzó a tocar uno por uno, con las plagas y todo lo que sabemos. Pero eso hizo ¿para qué? Para que demuestre que era el Dios verdadero. Y que su mirada que hizo su pueblo al mirar a otros dioses, lo distrajo de él. Y él no quería. Él quería que lo miren a él. No porque él sea egocéntrico, sino que él es el todopoderoso. Y también nuestras almas están al intemperie. Si nosotros nos descuidamos de Dios, nos alejamos de Dios, somos presa fácil del enemigo. Y obviamente que caeremos, pues hermano. Caeremos. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que él dice que mandó a su Hijo para poder salvarnos, pero a todo aquel que cree en él. Y más adelante él comienza a decir también, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombres, comienza a hablar Pablo, de que las perversidades de los hombres fue alejarlos del Señor. Y Dios más adelante comienza a hablar de que Él es nuestro alfarero, que Él construye un vaso
y de repente el vaso queda mal, él lo agarra y lo comienza a romper para poder formar nuevamente un nuevo vaso, una nueva persona. Y eso realmente te hace ver de que Él es el soberano y Él quiere pues que nosotros obedezcamos su palabra para no ser, ¿no?, rotos, digamos, como ese barro. Mas antes, oh hombres, ¿cómo eran? ¿Quién eres tú? Dice después, por la rebeldía, porque muchos contradecían eso. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tienes potestad el alfarero sobre el barro? El alfarero tiene potestad sobre el lodo que él va a trabajar. Él puede echar más agua, puede echar más cera, y él es el que da la forma, o sea, Dios nos da la forma. Y muchas veces nosotros tenemos muchas cosas que pulirnos en el Señor, y Dios utiliza justamente estos problemas, estas circunstancias, para que nosotros seamos perfeccionados en su camino, como ese barro. Si es necesario, pues, trabajar en nosotros, Él lo va a hacer. Pero en nuestras pruebas tenemos que buscar más de Él, porque no podemos a veces permitir que las pruebas nos aparten de Él. A veces se permiten las pruebas, pero para mejorar. Y muchas veces esas pruebas hacen para que nosotros nos retiremos del Señor. Y eso Dios no lo permite también. Dios no le agrada que te apartes. Porque así también más adelante en el 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, dice. En el libro de Isaías también habla al pueblo de Israel, en un tiempo que se rebelaron, rechazando las cosas del Señor, rechazando sus mandamientos, sus decretos. Se prefirieron pues tener una vida liberal, e incluso pues se comenzaron a endurecer tanto que ya no eran sensibles a las cosas del Señor. Y Isaías es un instrumento muy poderoso en aquel entonces. Y él comienza a decir al pueblo que se arrepientan, que tengamos en consideración los caminos del Señor, que eso es lo que no le agrada al Señor, porque ellos se endurecieron tanto que no le hacían caso, que no entendían lo que Isaías lo hablaba, lo decía el pueblo. Y Dios nos habla de muchas maneras también, y hoy también nos habla a través de su palabra, con las historias bíblicas, para no alejarnos de Él y mantenernos en su camino. Porque al desobedecer al Señor y dejar las cosas de Él, sobrevienen problemas, como en este caso, el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías fue en cautiverio por los asirios, por los babilonios, porque ese pueblo se fue tras sus dioses, tras sus pasiones, y abandonó los caminos del Señor. Y acá habla pues que en el 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y Gomorra seríamos semejantes. Eso también lo habla profeta Isaías en primera Isaías 9, 1:9 también lo dice. Era tanto el pueblo su pecado que le estaban comparando con Sodoma y Gomorra, imagínate. Pero él habla de un pequeño remanente. Y ese pequeño remanente, pues, empieza desde que viene su Hijo Jesucristo también. Y él comienza a hablar de él, de que él viene a dar una palabra de vida, una vida eterna. Y anteriormente también quedó un pequeño remanente. Y ese remanente es el pueblo del Señor. Dice así, Abraham tenga los hijos como la arena del mar, solamente un pequeño remanente será salvo. Dice.
Isaías 20, Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Wow. Y hoy en día, hermanos, de que todos sean pues salvos, pero también no todos serán pues salvos, como dice la palabra, y es duro, y es fuerte, ¿no? Es duro, yo me siento un poquito también impactado, ¿no? Por esta palabra, porque tanto como usted como yo estamos en un mismo camino, como dice, ¿no? En un mismo saco. Y tenemos que seguir perseverando en los caminos del Señor, así vengan las pruebas que vengan, pues tenemos que sujetarnos a Él, porque si nos alejamos de Dios, sobrevendrá pues las consecuencias. Obviamente que no queremos eso para nuestra familia, ¿no? Pero también dice la palabra que si enseñamos a nuestros hijos en el camino, en el caminar, en los postes de tu casa, de Él, nuestra nueva generación también crecerá conociendo a ese Dios, porque en ese tiempo también dice que ya la maldad se desató tanto que no hablaban de Dios, no le tomaban en cuenta su camino. Imagínate que los hijos que no conocían de Dios, ¿cómo vivían? Y hoy en día también ya estamos cerca para su venida, porque Cristo viene. Y tenemos que prepararnos siempre, buscar su presencia, así nos vaya mal, nos vaya bien, siempre tenemos que buscar del Señor. Yo les animo, les exhorto de que siempre mantengan firmeza ante el Señor. Pase lo que pase. Aquí aflicción siempre habrá, dice el Señor Jesús. Pero confiad, dice, porque Él ha vencido. Dios ya nos ha separado, ya somos parte remanente. Y tenemos que permanecer en su camino, el Señor. Dios no quiere que nadie se pierda, pero por nuestras rebeliones muchas veces nosotros nos apartamos de Él. A veces los problemas hacen de que nos apartemos de Él. Y a veces ya nos cuesta regresar nuevamente al camino del Señor, porque el pecado mancha tu vida, mancha tu alma. Y no debemos motivos al enemigo de que él se enseñoree de nosotros. Nosotros somos para señorear en este mundo, dice el Señor. Desde el principio, Dios dio esa potestad a Adán y a Eva para poder señorear y poder pelear la buena batalla. Yo les cuento algo, hermanos. En estos tiempos ha sido muy, muy difícil para poder estar predicando. Se han presentado una y otra cosa, aflicciones fuertes en mi vida. Se han presentado pues malestares, se han presentado presiones y muchas veces cuesta estar aquí delante, porque a veces dice la palabra también, no me acuerdo del versículo, pero dice que más vale ser soltero, porque ya siendo casado pues vas a complacer al mundo. Y es verdad. Si tú quieres estar en las cosas del Señor, es mejor estar solo. Estás solo, avanza lo que puedas, todo lo que puedas. No te digo que no te cases, cásate, hermano, con una persona que obviamente te ama. Pero el enemigo siempre va a meterse en tu vida, se va a se va a querer pues meter por la rendija que tú dejes abierta. Y puede utilizar una y otra cosa para que quiera sacarte del camino. Y el Señor demanda siempre santidad. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y todos los días, conforme vamos avanzando, tú ya vas dejando pues ese viejo hombre. Dios te va puliendo como ese alfarero, te va trabajando. Si tú eras violento, ya no vuelves a ser ya más ese violento que eras de pólvora, ¿no? De repente eras un marido pegalón, ya no eres un marido pegalón. De repente eras un marido infiel, ya no eres un hombre infiel. Eres una mujer infiel, ya no eres una mujer infiel. Vas transformándote poco a poco y cuando tú te das cuenta, pues, si existe el cambio. La protección divina también. Hay una protección divina que tendrías que experimentarle para que tú puedas
eh, darte cuenta que Dios existe. Una vez dejé a mi hija también en confianza en una escuelita de la Municipalidad de Chalacayo. No sé si bien conocer el local comunal y la panadería. Eso da, pues, colinas cercanos. Y esa panadería, pues, tiene una altura de tercer piso, la parte alta. Y mi hijita, pues, por recoger una pelota de un amigo que se le había caído, en su buen corazón, como es niña, obedeció, subió y quiso sacar la pelota y de lo más alto cayó abajo, imagínate. Y cayó al suelo y no se hizo nada. Yo no sabía nada también. Yo me enteré cuando estaba en una parte alta de mi casa y para bajar no tenía ni escalera. Y bueno, ¿yo qué hice? Pues, sí, Señor, ya, ¿qué hago, Dios mío santo? En tus manos, mis hijas, siempre oro por ellos, en tus manos. Y bajé, esperándome pues lo peor. Y cuando llego le encontré a mi hijita y a mi hijito sentadito y le estaban regañando en vez que le puedan auxiliar y llevar a la posta, porque había roto ese esternón. Imagínate la insensibilidad de las personas, ¿no? Distraídos por un esterní que se puede comprar, comparando un esterní con una vida, imagínate. Qué cosa, ¿no? Pero Dios me hace ver, pues, su poder, su protección sobre mi familia. Dios nos ama, Dios conoce mi corazón, tu corazón. Dios sabe cuánto te esfuerzas, Dios sabe cuánto le buscas. Y tú, mientras más lo busques a Él, Dios va a comenzar a obrar en nosotros, va a comenzar a transformarnos como ese barro. Y si falta cambiar, falta hacer algo, lo va a hacer y lo va a volver a construir. Y aquí Pablo nos habla de que la salvación es para todos, por la gracia de Dios. Y ya no porque solamente pues somos judíos, sangre judía, sino que a través de Jesucristo esto se ha expandido para todo aquel que cree, será salvo, dice, y el que no cree será condenado. Y esto viene por la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. En Romanos 10:17, más adelantito, dice también, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mientras más tú oigas la palabra de Dios, leas, compartas con tu familia, con tus hijos, vas a comenzar a fortalecerte más y más. Tal vez los defectos que tú tienes, pues, que sobresalían tanto, ya no sobresalgan mucho. En vez que vean tus defectos, vean tus virtudes. Y eso lo hace el Señor. Si tú traes la palabra al Señor, a la presencia de Él, a tu casa. ¿Y cómo lo haces? Clamando, pidiendo al Señor que tenga misericordia y que pueda su presencia estar en tu casa, porque tú estás santificando tu hogar a través de tus acciones también. Dios agrada de eso. Pero no tenemos que perder, pues, la fe en el Señor. Todos los días trae su propio afán, dice la palabra. Todos los días trae su propio afán. Pero si nosotros en las horas de la mañana, pues, lo entregamos a Él, teniendo un tiempito con Él, arrodillándonos y buscando su presencia y ser llenos, porque durante el día, parece mentira, tú en la mañana oras, te fortaleces en el Señor y sales de tu casa temprano y de repente pues el vecino viene y te dice, oye, ¿qué pasó? Que por aquí, que por allá, y ¿no? El día ya comienza, ya llegas a tu trabajo y los problemas, los afanes. Y así nosotros nos vamos como debilitando en el transcurso del día. Y para recuperarnos nuevamente tenemos que buscar la presencia del Señor, leyendo su palabra de Él, poniéndonos en oración para no caer en tentación. Porque también pues el enemigo dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y a través de la historia, las personas que han dado la espalda al Señor, han rechazado las cosas del Señor, les ha ido mal. Y obviamente que eso no queremos para nuestras vidas. Nosotros queremos bendición para nuestros hogares. Y la bendición te la da Él, porque es un Dios de misericordia. Y Él es rico en misericordia. Él regala la misericordia, imagínate. En el 23 dice,
y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia, el que preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Gloria a Dios. Y también dice más adelante de Oseas, como también Oseas dice, llamaré a mi pueblo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, en el lugar donde se dijo, vosotros no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Mi hermano, somos llamados, somos amados, y si hoy estamos aquí juntos y no estamos con todo el barrio, tenemos que dar las gracias al Señor, porque por su misericordia estamos aquí compartiendo y aprendiendo de su palabra. Y hermano, Dios nos ama. Nunca dudes de eso. Dios siempre va a tener una palabra de ánimo, de corrección también. Y que no titubeemos ante las adversidades, sino que confiemos, como dice el Señor. Yo he vencido, confía. Si te vaya mal, tú glorifica al Señor, porque nuestra heredad no es de aquí, sino que es eterna del cielo. Pero también tenemos que pagar el precio. Ir al cielo es una frase muy bonita, pero también tiene unos requisitos. Sin mancha y sin arruga, dice en el libro de Apocalipsis. Y tenemos que cada día irnos limpiando, irnos purificando. ¿Cómo? Con las actitudes, leyendo la palabra del Señor, buscando de Él. Y solito vas a ir cambiando, solito va a ir transformándose esto, hasta que llegue a tomar la forma que Dios quiere. Y también nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros vecinos, serán transformados con nuestra conducta. Dice la mujer que ni hable, si por su conducta va a hablar mucho. Y eso también lo hace el Señor. Dios hace de que seamos mejores esposos, mejores padres, mejores amigos. Esa transformación lo hace el alfarero. Y Él tiene el poder para hacerlo. Dice en el 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Mira, el alfarero es el que creó los cielos y la tierra. La tierra somos nosotros, imagínate. De polvo fuimos creados y al polvo volveremos. Claro que tiene potestad. Él creó los cielos y la tierra. Los animales del cielo, de la tierra, del mar y toda cosa debajo de la tierra. Grande y poderoso nuestro Señor. Escuché que más vale estar bien con Dios, y es verdad. Él es nuestro protector. Él es nuestro guardián. Pero para eso necesitamos morar bajo el abrigo del Altísimo, para estar bajo la sombra del Omnipotente. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ya el tiempo ha pasado, ha transcurrido y tengo un tiempo límite, y gracias a Dios que Dios se ha manifestado esta noche con su palabra, ayudándonos a poder hablar de Él. Amén, hermanos. Cerremos nuestros ojitos, Señor, para poder orar. Padre eterno, gracias, Señor. Te doy las gracias por tu palabra, Señor, por este tiempo, porque tú manejas las circunstancias, tú manejas las emociones, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú has hablado a través de tu palabra, Señor. Tu palabra que edifica, que transforma, que cambia. Gracias, Señor, por todo.